Estamos en el Ministerio de Desarrollo Productivo con su titular, Matías Culfas. Bueno, Matías, muchas gracias por recibir a la Patriada. Un gusto recibirlos aquí en el Ministerio. Lo primero para preguntarle, ya van casi 2 años de gestión, ¿cuál es su reflexión, su evaluación sobre todo el trabajo que se estuvo haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo? Más que nada también las medidas que se tomaron con la pandemia, ¿fueron suficientes? ¿Se pudo haber hecho más? ¿Se hizo lo correcto? Mirá, el balance creo que tiene por lo menos 3 aristas para analizar. Primero está lo que acabas de mencionar, el tema de la pandemia, donde, digamos, obviamente uno con el tiempo hará las reflexiones que correspondan, los balances que correspondan. La realidad es que implementamos el programa de salvataje a la producción y el empleo más importante de la historia argentina, que fue el ATP. El ATP arrancó en abril de 2020, en el peor momento, en el momento donde todo era incertidumbre, donde no conocíamos muy poco sobre la pandemia, sobre el coronavirus, y teníamos que tomar medidas muy drásticas. Y en ese momento estuvimos con el ATP apoyando prácticamente a la mitad de las empresas privadas de la Argentina. Obviamente la gran mayoría de las asistidas fueron pymes. La mitad del empleo privado registrado recibió un apoyo por parte de este programa ATP, y a esto le sumamos los créditos productivos, que muchos de ellos continúan, ¿no? Porque recordemos que en ese momento teníamos prácticamente la mitad de la actividad económica golpeada. Hoy nos quedó un sector más pequeño pero relevante, como es el sector turístico, gastronómico, actividad cultural, donde seguimos no con ATP sino con el REPRO, que fue como el continuador más específico, ¿no? Más de una etapa distinta de la pandemia. Así que bueno, creo que el paquete de apoyo fue muy fuerte, fue muy creativo, porque la realidad es que son instrumentos todos novedosos, ¿no? Yo recuerdo ahí en esos días tan difíciles de fines de marzo del 2020, y bueno, era eso, era trabajar con los equipos, y lo que hicimos en un lapso de 30 días fue prácticamente pensar, diseñar e implementar programas totalmente novedosos e inéditos, donde no había mucha referencia. Después empezaron los estudios comparativos, a ver qué hizo Estados Unidos, Brasil, Europa, pero eso pasó después. El momento era crear, inventar, trabajando sobre la realidad argentina, y creo que los resultados fueron positivos. Por lo menos esto lo digo en base a los resultados objetivos y en base a lo que nos cuentan los empresarios, ¿no? Que dicen, bueno, la verdad que el TP nos salvó en abril, en mayo, y después pudieron arrancar. Entonces, en ese sentido, creo que el paquete pandemia fue muy efectivo, estamos más que conformes con muchas medidas, y todo lo que hicimos en materia de trabajar con los respiradores artificiales, en esa industria, todas las industrias vinculadas a la salud, y muchísimas cosas que se hicieron, algunas no tan conocidas, que ya las contaremos con el tiempo, y el trabajo para asegurar que no falte oxígeno en los hospitales. Bueno, muchísimas acciones, algunas silenciosas, justamente para garantizar un sistema productivo al servicio de la salud. Y después decía, ¿no? Pandemia, el paquete de reactivación, que la verdad que en muy poco tiempo pusimos nuevamente en marcha toda la política industrial y de desarrollo para las pymes, que estaba, yo diría, desactivado, olvidado por el gobierno de Macri. Nos encontramos un ministerio realmente con muy poco músculo, y lo tuvimos que poner rápidamente a trabajar, crear programas, ponerle financiamiento. El presidente jugó muy fuerte con los presupuestos para estas áreas, y la realidad es que, bueno, resultados están a la vista, ¿no? La industria que venía en claro declino, que de los 48 meses que gobernó Macri, en 46 hubo destrucción de empleo industrial. Bueno, hoy estamos en la fase contraria. Hoy la industria argentina está produciendo por encima de los niveles prepandemia. Hoy la industria argentina produce 4% más que en 2019, 11 meses consecutivos de recuperación del empleo industrial, y la verdad nadie nos puede decir que acá ni viento de cola, ni suerte, no, es todo esfuerzo, política industrial. El tercer punto para destacar tiene que ver con las estrategias de largo plazo, con lo nuevo que se viene, ¿no? Porque digo, Argentina necesita salir de los problemas de la pandemia, reactivar todo su tejido productivo, y también pensar lo nuevo. Esta es una década donde se vienen grandes cambios, estamos en un siglo XXI que implica nuevos desafíos en materia ambiental, con lo productivo, en materia de digitalización, de economía del conocimiento, y son desafíos que estaban medio relegados, ¿no? En
en todo el mundo hay políticas industriales 4.0, el gobierno anterior no hizo nada más que algún seminario suelto. Bueno, implementamos la estrategia Argentina de Desarrollo Productivo 4.0, implementamos el Plan de Desarrollo Productivo Verde, pusimos en marcha iniciativas pymes, de inclusión financiera para las empresas más pequeñas. El año pasado, la verdad que hubo más de 700.000 micro, pequeñas y medianas empresas que accedieron al crédito, algunas por primera vez en su historia, ¿no? Son fenómenos realmente importantes y es, insisto, pensar la década, ¿no? Pensar lo que se viene en movilidad sustentable, en cannabis de uso medicinal e industrial. Por eso digo, en estos 20 meses casi ya de gestión, trabajamos para evitar los daños de la pandemia o morigerarlos, trabajamos para reactivar la economía, sobre todo en los sectores productivos más golpeados, y trabajamos en la agenda del desarrollo. Eso creo que sintetiza lo que hemos hecho en estos 20 meses. Ministro, más allá de la excepcionalidad de la pandemia, ¿cuánto pesa el componente tipo de cambio a la hora de pensar e implementar una política de desarrollo productivo? Y si se puede desacoplar, ¿no?, un modelo de desarrollo de la política monetaria y de la política fiscal, infiero que la respuesta va a ser que no, y si es así, en todo caso, ¿cómo se articula, tanto en la idea como en el ejercicio cotidiano del gobierno? Bien, la realidad, las mejores experiencias internacionales que mostraron países que pudieron salir del subdesarrollo, ir hacia la senda del desarrollo, en general muestran una buena articulación entre políticas macroeconómicas que incentivan la inversión, que generan efectivamente un salto productivo, y políticas de desarrollo productivo, ¿no?, desarrollo industrial, tecnológico. Es las dos cosas, no es una o la otra. En ese sentido, la política macro en Argentina justamente apunta a reconstituir un camino hacia la normalidad, hacia la previsibilidad macroeconómica. Recordemos el punto de inicio que es tremendo, ¿no? Cuando empezamos el gobierno veníamos de un sobreendeudamiento insostenible, que había que reestructurar la deuda con acreedores privados, que fue lo que hizo el ministro Martín Guzmán el año pasado, con mucho éxito. Veníamos de un acuerdo con el FMI que había fracasado rotundamente y que implicaba también reestructurar los vencimientos porque era imposible en los plazos que habían sido acordados acceder a esos pagos. Veníamos de una gestión fiscal muy complicada, donde el gobierno de Macri prácticamente entregó el mismo déficit fiscal que había recibido, con la diferencia de que antes se gastaba más en obra pública, en programas activos y de políticas activas, y los había reemplazado por pago de intereses. La verdad que el déficit en definitiva se había cambiado la composición de manera sumamente regresiva, o sea, problemas fiscales, una política que buscaba equilibrar la macroeconomía de la peor manera, de manera que no funciona nunca, que es con recortes en los gastos, de una manera muy distinta a lo que nosotros pensamos, ¿no? que tenemos que equilibrar las cuentas públicas con crecimiento y de esa manera reducir el déficit por la vía de mayores ingresos fiscales por esa mayor actividad. Y respecto a esto, el tipo de cambio es una variable importante, no tenemos ninguna duda, no es la única ni la más relevante, pero es una variable importante. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio real que es competitivo. Nuestra principal preocupación es mantener la estabilidad de ese tipo de cambio real, que no haya saltos importantes que son muy disruptivos. Así que en este camino vamos, ¿no?, trabajando justamente en las dos direcciones. Tenemos un ministro de Economía que entiende muy bien la problemática productiva, y en nuestro caso, como ministro de Desarrollo Productivo, entiende muy bien los problemas de restricciones de la macro. Entonces tenemos que trabajar desde lo productivo justamente en contribuir a una sostenibilidad macroeconómica. Por ejemplo, o en particular, fortaleciendo proyectos productivos que ahorren divisas o que generen divisas. Ministro, recientemente se mejoró el Ahora 12, se lo relanzó como también incorporando Ahora 24, Ahora 30. A mí en Casa Rosada me comentan algunas fuentes de que se busca que ahora el consumo pase a ser uno de los motores de la economía. ¿Se busca volver a eso que fue durante el kirchnerismo uno de los pilares fundamentales de la economía, que es la demanda, el consumo? A ver, el consumo en Argentina, y esto no es algo nuevo, históricamente es un componente central de nuestra actividad económica, es el 70% del PBI. Esto no es algo que se pretenda modificar. La realidad es que el consumo venía muy golpeado en Argentina, primero por los 2 años de brutal recesión del periodo Macri, 2018-19, y después por el efecto de la pandemia. Estamos buscando justamente una recuperación que tiene
yo diría 3 fuentes principales. Primero, creación de empleo, que es lo que estamos viendo en varios sectores, como la industria, la construcción, la economía del conocimiento. En segundo lugar, por la mejora del salario, estamos justamente trabajando en que las paritarias permitan que el salario este año le gane a la inflación, empiece a recuperar parte del terreno perdido. Y luego están los programas, donde justamente buscamos fortalecer capacidades de consumo y sobre todo, como en el caso de los programas Ahora, 12, 24, 30, que es un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, la gente con más capacidad de compra, comprando bienes fabricados en el país. Entonces, una persona se compra una heladera, que se hizo en Argentina, entonces ese empresario que fabricó esa heladera, por supuesto va a tener más recursos para invertir un poco más, para generar más puestos de trabajo, ese se retroalimenta, ese circuito positivo. Así que apuntamos en esa dirección, pero también cuidando el frente externo. Esto significa que tenemos una mirada en particular respecto a también poder aumentar las exportaciones y también reducir en parte la demanda de divisas de importación. Así que yo diría, a mí me parece que las miradas tienen que ser complementarias, ¿no? No es solo por el consumo, ni es solo por exportaciones, es buscar un equilibrio y en eso estamos trabajando. Una pregunta muy concisa antes de pasar al siguiente tema. En el lanzamiento de la hora 30 mencionó usted de que en lo que va del gobierno de Alberto Fernández se anunciaron 900 inversiones por 34.000 millones de dólares, la mitad de ellas extranjeras. ¿Esto fue más o menos que en 4 años de macrismo? No, el gobierno de Macri prácticamente la inversión productiva tuvo una relevancia bajísima, ¿no? Yo digo, tengamos en cuenta que es un gobierno que prometió durante años la lluvia de inversiones, lo único que hubo fue lluvia de inversiones financieras, que además duró poco, ¿no? Porque en realidad, recordemos la secuencia del gobierno de Macri, empezó en diciembre del 2015, en abril de 2016 anuncian el acuerdo con los fondos buitre y restablecimiento del crédito del mercado de capitales, abril del 16, en abril del 18 se inicia esa tremenda salida y fuga de capitales que termina con 3 devaluaciones, ¿no? Una en abril de 2018 que llevó el dólar de 20 a 28, luego en septiembre de 28 a 45 y el año siguiente de 45 a 60. Y yo siempre lo destaco esto porque cada vez que dicen, no, el problema es la falta de confianza. Digo, en abril de 2018, responsabilizando, ¿no?, al frente de todos o el kirchnerismo, digo, en abril de 2018, Cristina Kirchner no era candidata a nada, venía incluso de una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof, me acuerdo que estaba escribiendo un libro, Alberto Fernández no era candidato a nada, también estaba trabajando en eso, Guzmán en Colombia, yo en la universidad, no sé de qué quieren acusar al frente de todos de algo que en realidad les pasó a ellos solos por un mal modelo económico, un modelo económico fallido y además que teníamos experiencia, porque si uno dijera, bueno, probaron algo nuevo, probaron algo que ya se había probado en Argentina, la diferencia fue por ahí la velocidad de los hechos, ¿no? No había pasado nunca, que en 2 años pasaran de la euforia financiera a la depresión y a la salida masiva de capitales. Ahora sí, lo llevo un poco más a la teoría económica. Tuvimos un presidente que prometió que iba a disminuir la inflación a un dígito de forma muy sencilla. Hizo todo lo contrario, ¿no? Alberto Fernández aclaró desde un principio que la inflación es multicausal, que es un problema muy difícil de resolver. Ahora, 50% interanual es muy alto. ¿Qué es lo que está pasando que cuesta tanto bajar la inflación? ¿Hay pícaros detrás que están remarcando precios o es un poco más complejo el tema? Mira, es más complejo que eso. Por supuesto, hay pícaros, no hay ninguna duda, que se anticipan o que quieren sacar ventaja. Están, no los pícaros, pero sí los que por las dudas, como vienen a la mano, se quieren anticipar o se cubren, aumentan los precios por las dudas. Pero nuevamente, ¿no? El problema es más complejo que eso. Si fuera eso sería muy sencillo o más sencillo de resolver. Creo que es un problema que tiene varias causas. Está claro que los grandes saltos de precios en Argentina son cuando hay devaluaciones. Lo que vimos este año en particular fue un fenómeno relativamente novedoso, que no nos había pasado en algún tiempo, que es vivir un shock internacional de precios, como que se vivió, para dar una idea, entre septiembre del año pasado y junio de este año, los precios internacionales de las principales materias primas, industriales, agrícolas, subieron un 52%. Es casi equivalente a tener una devaluación de ese nivel, ¿no?
Y el problema es que, bueno, en otros contextos, por ahí, porque no es la primera vez en la historia que suben los precios internacionales, pero en otro contexto, con una macro más fuerte, bueno, hay mecanismos para contrarrestar. De hecho, cualquier persona me podría preguntar con todo derecho, bueno, esto pasó en todo el mundo, y no en todo el mundo hay inflación del 50%. Subió la inflación, vos mirá, Estados Unidos, Brasil, hay una suba de la inflación, pero no es que tienen, ojalá tuviéramos los niveles de inflación de ellos, ¿no? Está claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al venir con una macro muy débil, hay pocos mecanismos de contrapeso. No es que el Banco Central tiene un nivel muy alto de reserva, entonces puede darse el lujo, por ejemplo, de apreciar un poco el tipo de cambio para contrapesar ese efecto de los precios, o que hay otros mecanismos de política monetaria o fiscal para contrapesar. La realidad es esta, nos golpeó muy fuerte, ya pasó el peor momento, que fue el mes de marzo, a partir de ahí todos los meses muestran una reducción y bueno, vamos lentamente convergiendo, una tasa del 2% por mes, y ahí viene nuevamente el desafío de proyectar justamente una reducción más duradera, ¿no? Eso tiene que ver con varios componentes. Uno es la certidumbre macro respecto al tipo de cambio, que es una variable clave, la concertación de salarios, precios, justamente en un marco mucho más estable, que es el que no hemos tenido en este tiempo, y después los programas, que son programas de apoyo, ¿no? Caso Precios Cuidados, que son programas que creo que han tenido la posibilidad de dar algunos marcos de referencia, ¿no? El año pasado tuvimos una reducción de la inflación, respecto a 2019 bajó 18 puntos, fue muy importante, llegamos a 36%, pero bueno, la verdad que este shock que se inició el año pasado golpeó fuerte y esperamos comenzar a revertir la situación en los próximos meses. En este sentido, hace un tiempo leí una entrevista que le hicieron ministro donde usted se definía como estructuralista, cepalino y filoperonista. ¿No son sinónimos? No, filoperonista no, soy peronista, no sé, me pareció bueno, eso debe haber sido alguien, lo de filoperonista debe haber sido alguien que, hay mucha gente que le gusta encasillar, dar definiciones. No, lo de neoestructuralista lo he dicho en alguna ocasión, cepalino, bueno, la CEPAL es una institución que creo que ha marcado cierta relevancia en el pensamiento latinoamericano y sí, tengo mucha afinidad con muchos de sus pensadores históricos y también con muchas de las cosas que se trabajan actualmente. Sobre coyuntura un poco le quería llevar porque recientemente el presidente de México hizo hincapié en el desplazamiento de China a Estados Unidos como la mayor superpotencia, y esto, resaltaba el presidente mexicano, le abre una oportunidad a todo el resto de América para posicionarse de forma diferente con el resto del mundo y con Estados Unidos también. Argentina, ¿cuál es el rol que está teniendo en este momento? ¿Cuál es la posición en la que se está colocando con Estados Unidos, con Asia, con el resto de América? ¿Se abren puertas, se cierran puertas? Argentina es un país que, de nuestra visión política, tiene que apegarse a estas tradiciones justamente de trabajar con un criterio de pragmatismo, ¿no? Esto de algunos gobiernos que de alinearse, de tener preferencias por algún sector en particular, no siempre ha dado resultados esperados. Y yo creo que hoy en el mundo lo que hay es un montón de tendencias nuevas, de oportunidades que tenemos que ver cómo las aprovechamos. Claramente con China hay muchas complementariedades para trabajar en materia agroindustrial, energética, de economía del conocimiento y bueno, todo lo que podamos justamente conseguir de un mayor intercambio comercial y de inversiones, lo estamos trabajando, nos parece que es fundamental. Insisto, no creo que haya que casarse con nadie, lo que creo que hay que buscar es dónde están las oportunidades para que nuestras pymes, nuestro sector productivo crezca y dónde incorporamos el mayor contenido tecnológico y valor agregado. Esa es la definición. Lo otro me parece que son esto de tilinguerías, como verlo el ex canciller Faurier llorando porque había firmado un acuerdo con la Unión Europea que nadie sabía qué era, sectores productivos no entendían cuál era la ventaja, nunca pudo explicar en qué nos convenía. De hecho, nunca. Una cosa que yo hice cuando llegué fue pedir los informes técnicos. Digo, bueno, a ver, efectivamente, ¿por qué tomaron esa decisión? Digo, bueno, mi visión original, digo, eran un gobierno que se decían rodeado de CEOs, de profesionales. Bueno, ¿cuáles son los informes que los llevaron a tomar esa decisión de firmar ese acuerdo? Y no había nada porque era una decisión. ¿Por qué lloró Faurier entonces? Bueno, habría que preguntarle a él. Yo creo que fue una puesta en escena, ¿no? Realmente era un gobierno que había fracasado por todas partes y no había conseguido los resultados que había prometido.
y quisieron vender eso como un logro, ¿no? El problema es que no podían explicar qué era ese acuerdo, que seguramente debe tener cosas positivas. Lo que digo es que nunca lo pudieron explicar, nunca hubo una evidencia empírica que nos diga, miren, vamos para este lado, hay estas pérdidas, estas ganancias. Pero la verdad es que, insisto, ¿no? Estamos haciendo un trabajo nosotros ahora, de ver, bueno, en qué medida ese acuerdo puede generar aspectos positivos, cuáles van a ser los posibles efectos negativos, y sobre esa base darle al Parlamento, que es el que en definitiva decidirá, las mejores herramientas para tomar la decisión. Claro. Tener vedado el acceso al mercado de capitales, sobre todo financiamiento para el sector privado, ¿cuánto limita el desarrollo o si en realidad tiene más razón el presidente de Toyota cuando reivindica, pone la pelota al lado del empresariado diciendo, bueno, algo así como sustituir, se lee a Aldo Ferrer en Japón? Sí, la verdad que fue una bocanada de aire fresco ese reportaje que dio Daniel Herrero, que es una persona que además doy fe porque trabajamos mucho con las automotrices y con Toyota entre ellas, y la verdad que lo que él dice es lo que él hace cotidianamente, así que está bueno ver a alguien que dice eso y que en parte lo refleja en su accionar cotidiano. Y es lo que venimos diciendo, ¿no? Hay muchas cosas para trabajar y el Estado tiene que dar un paso fundamental en lo que son las políticas públicas, por supuesto. Pero también tienen que poner mucho los empresarios, los sindicatos. Digamos, cambiar a Argentina es un trabajo de todos, ¿no? Y bueno, en el caso del sector empresario hay un ejemplo bien concreto, ¿no? Que es la pregunta que nos hacíamos siempre. Decíamos, bueno, pero ¿por qué las automotrices son en general deficitarias y Toyota no? Toyota es una empresa que entró a Argentina en la década de los 90, invirtió y tiene un proyecto claramente exportador que genera superávit de divisas. Bueno, realmente él dio un poco la respuesta y las pistas por donde viene la mano, ¿no? Así que yo apuesto mucho a eso, ¿no? Yo tengo mucho diálogo con los sectores empresarios y cuando digo diálogo es eso, diálogo es a veces es tensión, a veces es desacuerdo, pero creo mucho en la necesidad de poder conversar, de expresar estos puntos de vista. Y coincido en que los empresarios tienen mucho para poner y tienen que cambiar algunas actitudes, porque esto de esperar la previsibilidad macro, como que todo lo tiene que resolver el gobierno o el Estado o el gobierno de turno, me parece que omite que muchas veces la falta de previsibilidad tiene que ver con muchas de las conductas que toma el empresariado. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en una mesa a trabajar y cambiamos parte de esas conductas y también con el Estado haciendo cosas, no estoy diciendo que no tenga que hacer su parte, bueno, me parece que hay más chance de que Argentina pueda crecer sostenidamente. Perdón, te interrumpo para preguntar esto porque, bueno, también el comportamiento heterogéneo que muestra la industria en general, históricamente, ¿no? Digo, muchas veces se promedia cuando uno va a los niveles, también lo hace pensar a uno en esto, ¿no? Que el crecimiento no necesariamente garantiza una distribución. Digo, que con crecer tampoco alcanza, y allí el rol del Estado, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Ahora, también tiene que ver esto con el modelo de desarrollo, ¿no? Y ahí, obviamente, nuestra visión es un esquema donde tiene que quedar claro que el mercado no resuelve todo, cuando se fue por ese lado terminamos muy mal, y que tampoco el Estado resuelve todo. Entonces, nuestra visión es un Estado que orienta el desarrollo, que marca pautas, que genera incentivos claros para la inversión productiva, que trabaja las nuevas agendas, que es lo que mencionaba al principio, y bueno, sobre esta base efectivamente lograr ese objetivo, ¿no? Ahora, si antes de pasar al último bloque, le quería una definición por sí o por no de usted. ¿Hay un atraso cambiario en Argentina? No, para ser bien claro, al contrario, yo diría, tenemos un tipo de cambio real hoy que es competitivo, que está un poco por encima de los promedios históricos y más aún de años anteriores. Y este año lo que ocurrió fue que el tipo de cambio creció menos que la inflación, pero como dije antes, también hubo una mejora en términos de intercambio, la suba de precios internacionales, que es un efecto compensatorio de esa... ¿No está justificado el precio del dólar blue, por ejemplo, para un dólar oficial, digamos? No, el dólar blue es un dólar, pues, por donde lo mires, es altísimo, no tiene ninguna... No refleja en absoluto el esquema de productividades y relaciones económicas en Argentina. Si alguien compra dólar blue va a perder, digamos, en términos financieros, para lo que refiere a la timba. Es un mercado muy pequeño, el dólar blue. Es un mercado que insisto, no es una referencia de precios y tiene que ver con algunas operaciones de un mercado
en negro, ¿no? Operaciones en negro, pero no es una referencia para las operaciones. Digamos, tengamos en cuenta, en Argentina hay 130.000 millones, un poquito menos, de operaciones de comercio exterior entre exportación e importación, más los movimientos de capital. Sumá lo que quieras y vas a ver que lo del blue es algo muy pequeño que no... Le damos mucha importancia, lamentablemente, pero no tiene la relevancia en el funcionamiento cotidiano. Ahora sí, el bloque de política, que es lo más picante, quizás. ¿Cuál es el modelo industrial que se debate en estas elecciones? ¿Cuál es el modelo industrial que lleva el macrismo, que propone el macrismo? ¿Y cuál es el modelo industrial que el Frente de Todos en estas elecciones justamente está mostrando, está poniendo en discusión de la sociedad? No, a ver, el macrismo no tiene modelo industrial, lo dejó clarísimo en su gobierno. Digamos, durante sus 48 meses de gobierno tuvo 46 de caída del empleo industrial, desactivó la política industrial y la verdad lo quiero contar, en este ministerio recibimos decenas de empresarios contando anécdotas de cuando venían a ver a mis antecesores del gobierno de Macri con proyectos de inversión y con una recepción que era, no, mirá, vos tenés una marca, quédate con la marca, manufacturá en China, ¿para qué te vas a preocupar por producir acá? Les decían a los empresarios, acá en el Ministerio de Industria, Ministerio de Desarrollo Productivo, les decían que importen. Sí, hay decenas de empresarios que han contado estas anécdotas, ¿no? O sea, insólito, que venían con proyectos a pedir algún apoyo, algún financiamiento más accesible para incorporar maquinaria y la respuesta era, ¿para qué te vas a preocupar por importar? O sea, acá no hubo modelo industrial, todo lo contrario, me parece que el macrismo ha sido una versión, digamos, totalmente aversa a ese sector y tampoco está claro qué política productiva, pues recordemos que el macrismo empezó hablando del supermercado del mundo, después se dieron cuenta que todos los países quieren ese supermercado del mundo, nadie quiere vender productos primarios, sino que todos los quieren transformar, con lo cual rápidamente empezaron a retroceder. Recordemos, no fue hace tanto, ¿no? Que dos de las principales empresas emblemáticas de la Argentina, más importantes de marca, con presencia internacional, tenían balances con pérdida, que se importaban latas de tomate. Entonces, digo, acá realmente en todo caso la discusión es si tenemos un modelo de desarrollo productivo con una fuerte base industrial o si no lo tenemos. Y creo que, insisto, ¿no? Vos fijate, si en pandemia logramos esto, que la industria produzca más que en 2019, que crezca el empleo, y bueno, imagínate lo que va a ser la pospandemia con estas políticas. Eso es lo que estamos discutiendo, la vida que queremos. Cuando se lo presenta o se lo menciona en los canales o los periodistas opositores básicamente rescatan de su currículum, vasto currículum académico en la función pública, el libro, ¿no? Los tres kirchnerismos como el libro crítico contra el gobierno kirchnerista. Esa reducción, ¿no? Pues en definitiva es una reducción. ¿Cómo la percibiste? ¿Resulta dolorosa cuando escuchás ese recorte sobre el libro? No, doloroso no me resulta nada, porque primero a la gente que leyó el libro se lo agradezco. Obviamente uno cuando escribe un libro... Es un libro para recomendar, perdón, los tres kirchnerismos. Cuando uno escribe un libro, la verdad que no sabe qué efecto va a tener, y así que lo haya leído tanta gente me reconforta. Y yo lo que hice en ese libro fue analizar el conjunto de políticas económicas. Hago un balance positivo, cualquiera que lo lea va a decir, bueno, esta persona está diciendo que ese ciclo tuvo un montón de aciertos y un balance positivo, y también señalo aspectos que para mí fueron errores, y no lo hice para señalar a nadie, sino para decir, bueno, a ver, también cómo pensar hacia adelante, justamente mejorar algunos aspectos que bueno, por diferentes motivos se encararon equivocadamente o que no generaron los resultados esperados. Eso es, por eso decir que es un libro crítico o que busca realmente criticar a alguien en particular, me parece que es una lectura equivocada. Yo más bien diría que es alguien que no lo leyó. La última pregunta ahora sí. A través de un precandidato y varios expresidentes del Banco Central, el macrismo propone ahora que se dejen de emitir pesos, ¿sí? Y que básicamente así postulan va a resolverse la inflación. Ahora, como economista sé que eso ya se aplicó en el pasado. Se aplicó en el pasado. Los resultados no fueron muy prometedores. Hace poquito. 2001 el plan, quizás. No, el plan Sandleris. El plan Sandleris fue eso. Recordemos que él en el mes de septiembre de 2018
después del primer cimbronazo de abril de ese año, con la salida de capitales, estampida, viene el acuerdo con el fondo, dicen, bueno, ahora está solucionado, y no se solucionó nada, y seguía la salida de capitales. Sandrés arma un plan monetario que básicamente era congelar la base monetaria, dejó de crecer la cantidad de dinero, se mantuvo congelada durante 1 año y pico aproximadamente. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Y qué pasó? 2019 fue la mayor inflación después de 1991. Hay que irse a 1991 para encontrar una inflación más alta que la de 2019. Y 1991 fue el año después de la hiper de 1990. Entonces digo, la verdad, yo digo, con todo respeto, y sé que estamos en campaña y algunos candidatos quieren por ahí dar alguna receta mágica porque piensan que con eso se consigue algún voto. Ya pasó esto, digamos, ya vivimos Mauricio Macri arrancando en 2015 su gobierno diciendo la inflación es un fenómeno facilísimo de resolver, va a ser más fácil que tengo para resolver. Y bueno, fruto de esa banalidad, entregó el gobierno con el doble de inflación de la que había recibido. Entonces yo digo, le invito a todos, ¿no? Porque realmente creo que solucionar este problema es algo colectivo, no va a ser una tarea de un solo gobierno. Bueno, no caigamos en esas simplificaciones porque me parece que se está de alguna manera generando una expectativa en la gente que después no se va a cumplir y bueno, ya lo vivimos. Entonces digo, trabajemos con seriedad, seamos serios y veamos cuáles son las soluciones de fondo para que este problema se pueda resolver y va a llevar un tiempo, no va a ser de un día para el otro. Seamos serios, me queda la pregunta más importante. Yamina y sus Matías, ya es un gag que tengo en la entrevista con Culpa. ¿Dónde hay más rock? ¿En la vida de ministro o en la vida doméstica? Qué buena pregunta. Mientras haya rock. Sí, no, yo creo que en las dos vidas hay mucho rock and roll. Pero no, bueno, mujeres mexicanas, así que ahí más estamos más en un espacio de rancheras, de una música más tranqui. ¿Siguen tocando la guitarra ustedes? ¿Practican? A veces... Sí, los fines de semana nos juntábamos, para los domingos hacemos algún ensayo y ya volveremos a las pistas una vez que pase la pandemia. Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista, por recibir a la patriada en el Ministerio de Desarrollo Productivo. La verdad le agradecemos mucho. Ha sido un gusto.